En el corazón del Vaticano, una campana resuena con una frecuencia inusitada. El zumbido profundo recorre los pasillos centenarios y llega a oídos de pocos, pero lo suficiente como para que la noticia comience a difundirse en silencio. El último papa ha muerto. No hubo ningún anuncio, no hubo ninguna advertencia, solo un silencio que pesa más que cualquier palabra. Y cuando finalmente surge la noticia, va acompañada de una profecía olvidada, o peor, ignorada. Durante siglos, los documentos secretos se mantuvieron bajo llave. Muchos los calificaron de exagerados, otros de herejía. Pero ahora, ante el inevitable final, hasta los más escépticos vuelven sus ojos a un texto antiguo, atribuido a un monje del siglo XII, Malaquías. Un hombre que lleva consigo un legado oscuro, marcado por revelaciones que abarcan generaciones y señalan a cada sucesor de Pedro. Todos los papas, uno por uno, hasta el último, y murió hoy. ¿Pero qué significa esto? Estamos al borde de un colapso espiritual, de una transformación nunca vista en la historia de la Iglesia, ¿o es todo esto solo una coincidencia? No hay más tiempo para dudas. Las señales se están cumpliendo y cada detalle revelado en esta historia podría cambiar todo lo que crees sobre el fin de los tiempos. La muerte de un hombre, la revelación de una profecía y un destino que quizás ya esté escrito, incluso para usted. Pero antes de cualquier juicio, necesitas ver esto con tus propios ojos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo grande estaba por suceder? Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración ante un acontecimiento que podría cambiarlo todo. Este sentimiento se intensificó para millones de personas en todo el mundo después de la muerte del último papa en la lista de San Malaquías. Una muerte silenciosa, pero resonó como un trueno en las cámaras del tiempo profético. La profecía de los papas, atribuida a Malaquías, predijo con inquietante precisión a todos los líderes de la Iglesia desde el siglo XII. Descripciones misteriosas, codificadas y simbólicas que para muchos pasaron desapercibidas o fueron tratadas como alegorías. Pero ahora, ante los hechos, hasta los más escépticos repasan cada línea con un escalofrío. ¿Quién fue realmente este monje que predijo con precisión casi 1000 años de historia? ¿Y por qué el apellido de la lista está envuelto en oscuridad y destrucción? Malaquías no solo escribió nombres, habló del final, sobre la persecución, sobre Roma en ruinas, sobre un juicio inevitable. ¿Crees en coincidencias o en señales? ¿Y si te dijéramos que varios sucesos extraños comenzaron a suceder en todo el mundo poco después de esta muerte? Aumento de los fenómenos meteorológicos, avistamientos inexplicables en los cielos y un malestar espiritual que se extiende por las iglesias silenciosas. Estamos ante el cumplimiento de algo antiguo y poderoso, pero pocos tienen el coraje de mirarlo de frente. ¿Estás entre ellos? Porque lo que viene después no es solo una historia, es un llamado, una advertencia, y quizás tu última advertencia. Las profecías de Malaquías fueron ignoradas durante siglos, incluso cuando con el tiempo se acumularon misteriosas coincidencias. Cada papa sucesivo parecía corresponder de alguna manera a la enigmática descripción de Malaquías. De Florencia, del sol naciente, el pastor de las almas. Las pistas estaban ahí, pero nadie miró lo suficientemente profundo como para ver el panorama general. Hasta ahora, la muerte del Papa dejó un profundo vacío, un vacío que pronto sería llenado, pero ¿quién? En ese momento, pocas personas se dieron cuenta de que el mundo estaba al borde de un evento que cambiaría su historia para siempre. Y a medida que pasaban los días, las señales empezaron a ser más claras.
En Roma se produjeron en serie fenómenos inexplicables. Iglesias que durante siglos habían permanecido en silencio, ahora resonaban con extraños murmullos, como si algo se comunicara directamente desde el más allá. Las reliquias antiguas fueron trasladadas solas y una creciente sensación de temor se apoderó de la ciudad. En lugares inesperados, los líderes religiosos comenzaron a tener sueños inquietantes. Sueños de un gran juicio, de una inminente batalla espiritual. Sueños que apuntaban directamente a la profecía. El último papa no había muerto por casualidad. Su muerte, como se revela en las antiguas escrituras, fue solo el comienzo. Los mensajes, ahora más que nunca, parecían conectarse. El próximo papa sería el último, sí, pero la revelación final no sería un liderazgo de paz o esperanza. En cambio, traería el apocalipsis, un enfrentamiento final con los elementos más oscuros de la religión y el poder celestial. Y con eso, la duda comienza a crecer. ¿Qué se esconde realmente? ¿Quién está detrás de esta manipulación divina y humana? ¿Fue solo una advertencia o fue el comienzo de algo mucho más macabro e inmutable? ¿Cómo reaccionaría la Iglesia ante todo esto? Y, lo más importante, ¿cómo te preparas para lo que viene después? Pero hay algo aún más inquietante. A medida que los líderes de la Iglesia comienzan a buscar respuestas en textos prohibidos, otra voz emerge de las sombras. Una voz que cuestiona si realmente se trata de poder. ¿Qué pasa si es algo aún más grande, más profundo, más allá de cualquier expectativa humana? La verdadera naturaleza de la profecía comienza a revelarse, y las señales que alguna vez fueron fugaces ahora ganan peso. ¿Qué hay detrás de la última visión de Malaquías? ¿Sería una muerte o una resurrección? Si crees que la respuesta llegará con el próximo papa, quizás estés completamente equivocado. El final está más cerca de lo que crees. A medida que se extendía el impacto de la muerte del papa, algo extraño empezó a suceder. La Iglesia guardó silencio, pero no un silencio pacífico. Era un silencio que llevaba el peso de un secreto profundo, escondido en los fundamentos más antiguos de la fe. Y mientras el Vaticano intentaba recomponerse ante esta pérdida, fuera de los muros, el mundo entero estaba inquieto. Las primeras señales de que algo andaba realmente mal comenzaron con pequeños detalles, imperceptibles para la mayoría, pero no para el ojo atento. En varias partes del mundo, las reliquias sagradas comenzaron a desaparecer misteriosamente. No solo objetos de menor valor, sino artefactos históricos, piezas fundamentales para la historia de la Iglesia, sin explicación, lógica alguna. En la ciudad de Roma, figuras encapuchadas comenzaron a aparecer en lugares inverosímiles, mirando las antiguas iglesias, como si estuvieran esperando algo. Pero lo más aterrador de todo fueron los hechos ocurridos durante la noche. En medio de la noche, algunas personas afirmaron haber escuchado cánticos misteriosos provenientes del interior de la Basílica de San Pedro. Era una melodía que nunca antes habían oído y que nadie podía identificar. ¿Y si este silencio fuera en realidad un presagio de algo mucho más grande? Una vez más, la profecía de Malaquías parecía encajar. El siguiente papa, el último de la lista, fue descrito enigmáticamente como el pastor de las almas. Pero, ¿qué significaba eso? Después de todo, ¿qué pasaría tras su muerte? La respuesta se hacía cada vez más clara a medida que se revelaban más misterios. Malaquías había hablado no solo de una sucesión, sino de un fin. Un final que no sería solo simbólico. Sería un colapso, una transición hacia algo nuevo y catastrófico. Y luego, la noticia más alarmante de todas. Una carta aparentemente del propio Vaticano se filtró a los medios internacionales. En él,
Una críptica advertencia afirmaba que la Iglesia estaba a punto de afrontar un peligro divino, algo que no podía evitarse ni detenerse. Este peligro estaba directamente relacionado con la sucesión papal, y todos los preparativos para el cónclave se hacían con inusual rapidez. ¿Qué más se ocultaba? ¿Sería realmente la sucesión de un nuevo papa el comienzo de una nueva era? ¿O el cumplimiento de una profecía que hablaba de destrucción? ¿Qué significaría el papel del pastor de almas? ¿Vendría a guiar a la Iglesia hacia la salvación o sería el último líder antes del colapso final? Mientras el mundo entero esperaba respuestas, una verdad incuestionable comenzaba a surgir. Los tiempos estaban cambiando y no había vuelta atrás. A medida que se difundían las noticias sobre los extraños acontecimientos en Roma, se estaba encubriendo algo mucho más grave. El Vaticano, en su intento de proteger a la Iglesia, no solo había ocultado misterios al mundo exterior, sino también algo que involucraba los propios fundamentos espirituales de la fe. Las cosas estaban más retorcidas de lo que nadie podría haber imaginado. La profecía de Malaquías, hasta entonces una vaga lista de nombres y características, ahora parecía una secuencia de acontecimientos inminentes. El último papa, el Lino de Saint-Saëns, descrito como el pastor de las almas, estaba más cerca de ascender al trono del Vaticano y las consecuencias de ello estaban tomando forma aterradora. Lo que no se sabía, sin embargo, es que el pastor del que hablaba Malaquías no era simplemente un líder benigno. De hecho, sería una figura enigmática, una persona que traería tanto la salvación como el colapso. Mientras los cardenales se reunían en secreto, deliberando sobre quién debería ser el próximo papa, una serie de visiones atormentaron a los involucrados en la elección. Una noche fría, un cardenal de alto rango tuvo un sueño extraño e inquietante. Se encontraba frente a una gran multitud, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que tenía los ojos vacíos, como si le faltara vida. Intentó gritar, pero su voz no le salía. Justo cuando empezaba a comprender la gravedad de la visión, un gran trueno estalló en el cielo y despertó, sudando frío, con la sensación de que el fin estaba cerca. Pero los presagios no se limitaron al Vaticano. En diferentes partes del mundo, la gente relató experiencias sobrenaturales que parecían inexplicables. En Oriente, en un pequeño pueblo de Japón, un monje budista meditando vio el rostro de una figura envuelta en sombras y de ojos penetrantes que le susurraba un breve y directo mensaje: la última era ha llegado. Y esa no fue la única señal. Muchos creían que la profecía de Malaquías era simplemente una alegoría, pero los acontecimientos en todo el mundo estaban dando nueva credibilidad a esta teoría. Algunos estudiosos comenzaron a preguntarse si la figura del pastor de las almas realmente tenía relación con el último papa, o si se trataba de una persona completamente diferente. Una persona que podría ser tanto el Mesías como el Apocalipsis. Cuando finalmente se eligió al nuevo papa, sucedió algo extraño. El hombre que ascendió al trono no era como otros líderes de la Iglesia. Tenía una presencia fuerte e imponente y una visión del mundo que parecía estar en desacuerdo con la doctrina tradicional. Sin embargo, sus discursos fueron irresistiblemente cautivadores y atrajeron multitudes como nunca antes. Su elección, considerada histórica, estuvo acompañada de un acontecimiento inesperado. Una gran tormenta se formó sobre Roma, trayendo vientos furiosos y nubes oscuras. La ciudad nunca había visto algo así, y todos los presentes en la plaza de San Pedro en ese momento informaron de una sensación de pesadilla inminente. Era como si el cielo mismo estuviera reaccionando a su ascensión. Con la entrada de este nuevo papa,
El clima de misterio y apocalipsis se intensificó. Un grupo secreto dentro de la iglesia comenzó a investigar los orígenes de esta figura y a conectarlo con escritos antiguos que hablaban de la llegada de un líder con una misión divina, pero una agenda oculta. El pastor de las almas, tras su ascensión, se convertiría en una figura más fuerte y compleja que cualquier papa anterior a él. Y con eso, la gente empezó a darse cuenta de que la verdadera batalla entre el bien y el mal estaba por comenzar. Lo que nadie sabía era que la clave para la salvación o la destrucción residía en un secreto escondido hace mucho tiempo en lo profundo de las criptas del Vaticano. Y este secreto, ahora a punto de ser revelado, lo cambiaría todo. Con el nuevo Papa tomando la iniciativa, el mundo observaba atentamente. Su popularidad creció a una velocidad alarmante, pero al mismo tiempo aparecieron pequeños defectos en su imagen de santidad. Era como si, por mucho que intentara ocultarlo, algo mucho más grande se estuviera desarrollando detrás de escena. El Vaticano, siempre tan reservado, ahora se vio presionado por la atención mundial. Comenzaron a filtrarse documentos confidenciales y con ellos información que había estado almacenada durante siglos. Algunos de los archivos más antiguos de la Iglesia, aquellos a los que nunca se había accedido, comenzaron a ser revelados, y con cada página que pasaba, el misterio se hacía más profundo. Había pasajes que se referían a un fin de los tiempos. Un tiempo en el que la verdadera naturaleza del Papa ya no sería un secreto, sino una revelación devastadora. Entre estos archivos, uno que llamó la atención de los estudiosos fue una carta de siglos atrás, escrita por un cardenal italiano. Habló de una cruzada final, en la que la Iglesia se enfrentaría a una gran elección entre la salvación y la condenación. Esta carta, que hasta entonces había sido ignorada, parecía, de alguna manera, predecir los acontecimientos actuales. El lenguaje estaba lleno de metáforas, pero el mensaje era claro. El Papa que llegue será el último antes de la gran purificación. Las palabras del cardenal se hacían cada día más reales. Las noticias sobre el nuevo Papa, que inicialmente se centraban en su liderazgo carismático, comenzaron a centrarse en sus actitudes más misteriosas. Habló poco de los problemas de la Iglesia, pero con frecuencia hizo referencias a una nueva era que se avecinaba, algo que parecía creer inevitable. En sus mensajes adoptó un tono profético, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Sin embargo, a medida que el nuevo Papa tomó decisiones más audaces, la Iglesia comenzó a desestabilizarse. Sus reformas, en muchas áreas, parecieron más radicales de lo que muchos estaban dispuestos a aceptar. Pero lo más inquietante de todo fue la creación de un consejo secreto con líderes de todo el mundo, cuya misión aparentemente era ocultar la verdadera agenda del Papa. En una reunión secreta, un cardenal veterano reveló a un grupo de eruditos que había una antigua profecía en la que el último Papa no era solo una figura religiosa, sino alguien que asumiría el papel de líder del mundo entero, no solo de la Iglesia. Habló de un poder divino que le sería concedido para decidir el destino de la humanidad. Sin embargo, la gran pregunta era, ¿sería este poder una bendición o una maldición? Con eso, comenzaron a surgir más y más misterios. Se difundió una noticia explosiva. En una zona remota de Tierra Santa, los arqueólogos habían encontrado un antiguo manuscrito que parecía ser una extensión de la profecía de Malaquías, pero con detalles aún más inquietantes. El texto hablaba de un gran líder que traería fuego y furia, pero que también sería capaz de curar a las naciones.
La contradicción entre salvación y destrucción, entre luz y oscuridad, estaba a punto de manifestarse en el mundo. Mientras el Papa se preparaba para anunciar su visión para el futuro de la Iglesia, sucedió algo aún más alarmante. En un acto de fe pública, reveló un símbolo misterioso, una inscripción que nadie había visto antes. «El fuego purificador vendrá, y los últimos serán los primeros», dijo con una calma impresionante antes de desaparecer en el silencio más absoluto. Estas palabras causaron un gran revuelo. ¿Qué significó? ¿Qué había detrás de ese símbolo? ¿Sería un mensaje para el futuro? ¿O tal vez una señal de que finalmente había llegado el momento? A medida que el Papa continuaba su viaje hacia la verdad, los ojos del mundo estaban cada vez más fijos en él. Pero la gran pregunta era, ¿estaba cumpliendo el destino de una profecía o de hecho iniciando algo mucho más grande y oscuro? Y así, una vez más, la tensión aumentó. Lo que parecía ser una sucesión natural de un papa a otro, ahora parecía ser parte de un plan mucho más amplio, un plan que ningún ser humano podía controlar. El mundo esperaba ansiosamente el discurso final del Papa, pero algo andaba profundamente mal. Los rumores comenzaban a extenderse por los pasillos del Vaticano y figuras clave dentro de la Iglesia estaban siendo destituidas en secreto. El poder se estaba concentrando en manos de un pequeño círculo de personas, y entre ellas el Papa parecía cada vez más alejado de las tradiciones que alguna vez siguieron con fervor. En su última audiencia pública, el Papa hizo una declaración sorprendente, una invitación a todos a prepararse para una nueva era, una era de purificación global. Sus palabras fueron crípticas. La gran transición está cerca. El cielo y la tierra se encontrarán. Este es mi último servicio, el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Lo que no dijo fue aún más inquietante. No parecía temer lo que se avecinaba. Al contrario, parecía ansioso. Ese mismo día sucedió algo extraordinario en Roma. Durante un sermón transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo, una cegadora explosión de luz estalló en la plaza de San Pedro. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero el Papa permaneció sereno, mirando al cielo con una expresión que parecía conocer ya el destino que le esperaba. En ese momento, el mundo entero se detuvo. La profecía de Malaquías, antes vista como una teoría lejana, ahora parecía ser una realidad innegable. El pastor de las almas, a quien muchos creían que era el Salvador, ahora era visto por muchos como el presagio de una catástrofe. La luz que apareció en el cielo no era de salvación, sino de algo más oscuro. Imágenes de un futuro distópico comenzaron a llenar la mente de todos. Guerras, desastres naturales y una serie de eventos que reconfigurarían el destino de la humanidad. Y luego, en el clímax de la transmisión, apareció una figura misteriosa junto al Papa, pero nadie sabía quién era. Llevaba una capa oscura y tenía el rostro cubierto. No era una figura muy conocida, pero su mirada penetrante parecía desentrañar todo lo que estaba sucediendo. Era como si él fuera el verdadero agente de transformación y el Papa fuera solo una pieza de un juego más grande. «Estamos listos», dijo el hombre. Su voz resonó a través de los parlantes de toda la plaza. «El fin será solo el comienzo. Vendrá el fuego, pero también la purificación». El Papa lo miró con una leve sonrisa, como si supiera que por fin había llegado el momento de la revelación. Pero el shock final llegó cuando, mirando a los asistentes, el Papa reveló el verdadero mensaje escondido en sus palabras. La profecía no se refiere solo al último Papa, sino a todos nosotros. La clave del futuro está dentro de nosotros, y por eso debemos afrontar lo que viene con valentía. Luego desapareció detrás de una cortina,
y el sonido de la multitud empezó a desaparecer poco a poco, como si una ola de silencio se hubiera apoderado del mundo. En los días siguientes, el Vaticano se convirtió en una fortaleza aislada. El Papa no volvió a aparecer, y las actividades de la Iglesia comenzaron a quedar envueltas en un velo de misterio. Solo un pequeño círculo de líderes tuvo acceso al Vaticano, y la verdad sobre lo que sucedía a puerta cerrada nunca fue revelada. Los seguidores más fervientes intentaron buscar respuestas, pero el secreto estaba siendo cuidadosamente guardado. Algunos creían que el Papa había ascendido a una nueva etapa de existencia, mientras que otros temían que estuviera preparando el terreno para la llegada de una fuerza mucho más poderosa y destructiva. Y entonces, mientras el mundo esperaba, empezaron a aparecer señales en lugares distantes, pequeños cambios, fenómenos inexplicables, acontecimientos sobrenaturales en todos los continentes. Las profecías de Malaquías no fueron solo una predicción para la Iglesia, fueron una advertencia para toda la humanidad. Finalmente, las últimas palabras del Papa empezaron a tener sentido. De hecho, la última era estaba comenzando, pero la salvación no estaba a nuestro alcance. Era el momento de la gran purificación, donde el bien y el mal se enfrentarían, y donde el destino de cada uno dependería de una elección que cada uno tendría que hacer por sí mismo. El fuego purificador estaba llegando, pero no todos estarían preparados para afrontarlo. Mientras el Papa se preparaba para hacer su última declaración importante, el Vaticano estaba alborotado. La plaza frente a la Basílica de San Pedro estaba repleta, pero no solo de fieles. Era una multitud formada por periodistas, curiosos e incluso quienes acudían buscando respuestas a lo que parecía ser el fin de una era. En el fondo, todos lo sabían. Lo que estaba sucediendo allí no era solo una cuestión de religión, sino del destino de la humanidad. El Papa se acercó al púlpito, pero su rostro era diferente. Parecía distante, como si estuviera sumido en sus pensamientos, casi como si estuviera hablando con algo o alguien invisible. Miró al público, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera mirando más allá de ellos, hacia un futuro que nadie más podía ver. Cuando finalmente habló, su voz era extraña, casi hipnótica. El fuego purificador está sobre nosotros. Los que estén preparados sobrevivirán a la transición. Los demás, bueno, depende de cada uno. La tensión en el aire aumentó. Todos esperaban ansiosamente entender el significado de estas palabras, pero lo que sucedería a continuación superaría cualquier expectativa. De repente, una intensa luz apareció en el cielo. Fue como si el propio sol se hubiera transformado en una llama gigantesca y una inesperada ola de calor se apoderó de la plaza. El asombrado público miró hacia arriba, pero el Papa no se movió, permaneció impasible como si la luz no tuviera importancia para él. En cuestión de segundos, toda la plaza se llenó de un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Al momento siguiente, la misteriosa figura apareció nuevamente. Ya no era solo una sombra, sino que ahora su presencia parecía materializarse de forma sobrenatural. El Papa se volvió lentamente hacia él, como esperando algo. Y entonces, con un gesto sutil, el encapuchado reveló su rostro y el mundo entero quedó en shock. Era el rostro de un cardenal, conocido por todos en el Vaticano, pero con una expresión que ya no pertenecía a un ser humano. Miró al Papa y dijo con voz profunda y resonante: «Ha llegado el momento. La profecía se está cumpliendo, pero no estáis preparados para lo que vendrá». En ese momento, la verdad que había estado oculta todo el tiempo comenzó a emerger. El Papa no solo fue el último Papa según la profecía, sino la clave para una transformación global que superó cualquier comprensión religiosa. La imagen
Del cardenal desapareció y el Papa, en un rápido movimiento, reveló algo que nadie podría haber imaginado jamás. Sostuvo en alto una llave de oro que parecía brillar con un poder inexplicable. «La llave de la salvación y de la destrucción está en mis manos», dijo, y sus palabras resonaron en todos los rincones de la plaza. La multitud estaba completamente en silencio, sin saber lo que eso significaba. Fue en ese momento cuando ocurrió la gran revelación. La clave no era solo un símbolo, sino un objeto literal, un artefacto que tenía el poder de revertir o destruir el equilibrio del mundo. Ya no era una cuestión de fe o de destino. Fue una elección entre darle al mundo una oportunidad de redención o dejarlo caer en un abismo de oscuridad. Luego el Papa dio un paso atrás y miró al cielo. Con un movimiento lento, colocó la llave en el suelo y el cuadrado se llenó de una ola de energía tan intensa que parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En una fracción de segundo, el mundo entero se vio impactado por una visión inexplicable. Los cielos se abrieron, revelando un futuro distópico donde la humanidad enfrentaba su mayor dilema: aceptar o resistir la gran transformación. Pero en el último segundo la imagen desapareció y todo volvió a la normalidad. El Papa, ahora con expresión seria, dijo solo una frase: «El juego ha comenzado». Y con eso desapareció de la vista del público, dejando tras de sí una legión de preguntas y un futuro incierto. Cuando el Vaticano volvió a cerrarse, los líderes mundiales se reunieron en secreto, tratando de comprender qué había sucedido. La clave había sido revelada, pero su poder aún estaba oculto. La profecía de Malaquías, finalmente cumplida, fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras el Papa se preparaba para hacer su última declaración importante, el Vaticano estaba alborotado. La plaza frente a la Basílica de San Pedro estaba repleta, pero no solo de fieles. Era una multitud formada por periodistas, curiosos e incluso quienes acudían buscando respuestas a lo que parecía ser el fin de una era. En el fondo, todos lo sabían. Lo que estaba sucediendo allí no era solo una cuestión de religión, sino del destino de la humanidad. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El Papa subió al púlpito, pero en lugar de su habitual semblante sereno, había algo diferente. Parecía distante, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Casi como si estuviera hablando con algo o alguien invisible. Tenía los ojos fijos al frente, pero su expresión estaba en blanco, como si estuviera viendo algo más allá de esas personas, tal vez algo en el futuro, algo que otros no podían ver. El momento pareció suspendido en el tiempo. Luego, el Papa levantó lentamente la mano, como pidiendo silencio. Toda la plaza, antes llena de murmullos y suspiros, ahora se calmó por completo, como si el universo entero hubiera dejado de respirar. Finalmente abrió la boca para hablar, pero su voz era extraña, hipnótica, como si llevara el peso de una revelación monumental. «El fuego purificador está sobre nosotros», dijo, deteniéndose en cada palabra, como sopesando la importancia de cada una. Aquellos que estén preparados sobrevivirán a la transición. Los demás, bueno, esa es su elección. Sus palabras resonaron por toda la plaza y la tensión aumentó instantáneamente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué significó la transición? ¿Fueron esas palabras una profecía o una advertencia de algo que estaba por suceder? El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar y todos los ojos estaban fijos en el Papa, esperando lo que sucedería a continuación. Pero lo que pasó fue algo que escapa a la comprensión de todos. De repente, una luz intensa, casi cegadora, apareció en el cielo.
Era como si el propio sol se hubiera transformado en una gigantesca llama dorada, y la luz llenaba la plaza con una intensidad que quemaba la piel, calentando el aire de forma insoportable. La multitud miró aterrorizada, pero el Papa no se movió. Permaneció impasible, como si no sintiera el calor abrasador ni la luz cegadora. Parecía saber algo que los demás ignoraban, como si estuviera preparado para lo que estaba pasando. A medida que la luz se intensificaba, sucedió algo aún más extraño. La misteriosa figura, que había sido vista antes, apareció nuevamente en el horizonte. Pero ahora ya no era solo una sombra, era una presencia sólida y materializada, y de su figura emanaba una energía que parecía desestabilizar todo a su alrededor. El hombre parecía acercarse a la plaza. Sus pasos no hacían ruido, pero el peso de su presencia era innegable. El Papa se volvió lentamente hacia él, y fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse ante todos. La plaza estaba en completo estado de confusión, pero aún así, todos podían sentir que algo inmenso estaba a punto de revelarse. Cuando la misteriosa figura se acercó aún más, el Papa lo miró con expresión grave y el hombre encapuchado reveló su rostro. Era el rostro de un cardenal conocido por todos en el Vaticano, pero algo era diferente. Su expresión no era humana. Sus ojos eran profundos, vacíos, como si reflejaran conocimiento más allá de la realidad visible. El cardenal miró al Papa y dijo, con una voz que pareció penetrar el corazón de todos: ha llegado el momento. La profecía se está cumpliendo, pero no estáis preparados para lo que vendrá. Estas palabras resonaron y la tensión en la plaza explotó. ¿Qué significa eso? ¿Estaba el Papa en algún viaje secreto? ¿Sabía el cardenal más de lo que todos imaginaban? La gente apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el cardenal desapareció de la vista, desapareciendo como si nunca hubiera existido. El Papa, sin embargo, no se movió. Estaba preparado para algo mucho más grande. Fue entonces cuando, con un gesto delicado, reveló algo que nadie podría haber imaginado. En su mano, el Papa sostenía una llave de oro que parecía brillar con luz propia. Levantó la llave hacia el cielo y una ola de energía comenzó a emanar de ella, haciendo que toda la plaza sintiera un hormigueo en la piel. La llave de la salvación y de la destrucción está en mis manos, dijo el Papa con una firmeza que hizo callar a todos. La elección ahora depende de todos. Lo que venga después será un reflejo de lo que decidamos. La clave no fue solo simbólica. Era un artefacto literal, con el poder de transformar la realidad. El Papa miró al cielo, como esperando algo, y fue entonces cuando ocurrió el verdadero horror y la gran revelación. Con un movimiento repentino, colocó la llave en el suelo, y todo el cuadrado se llenó de una energía tan intensa que parecía como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar. En ese momento, el cielo se abrió y una visión apocalíptica apareció ante los ojos de todos. Una tierra devastada, la humanidad luchando por sobrevivir, y en medio de todo, la presencia de la llave como único elemento capaz de determinar el futuro. La energía desapareció tan rápidamente como apareció, y el Papa, con expresión sufrida, miró una vez más a los presentes. El juego ha comenzado, dijo, su voz casi irreconocible. En un instante desapareció, dejando la plaza vacía, pero el misterio de su presencia y la llave no se disipó. La profecía de Malaquías se había cumplido, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Cuál fue la clave? Y lo más importante, ¿quién sería capaz de tomar la decisión que determinaría el futuro de la humanidad? Se había llegado al clímax.
pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La plaza estaba en absoluto silencio, pero algo todavía flotaba en el aire. El Papa, con la mano temblorosa, levantó una llave de oro ante la multitud. Algo allí no estaba bien. La llave brillaba, pero no de forma normal. Irradiaba una energía peculiar, casi sobrenatural. El Papa, con la mirada lejana, observaba el cielo, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo algo más allá de ese momento. Algo que el público aún no podía comprender. De repente, una pregunta surgió en la mente de todos. ¿Por qué tenía esa llave en la mano? ¿Qué significó realmente? ¿Y por qué el Papa parecía tan tranquilo ante algo que podría significar el fin de una era? El cardenal encapuchado, que había desaparecido momentos antes, apareció nuevamente en el horizonte, pero ahora ya no era el hombre que todos conocían. Su rostro estaba distorsionado por una expresión que no era humana. Miró directamente al Papa, sus ojos como dos profundos agujeros de conocimiento prohibido. Las palabras que pronunció cortaron el aire. No estáis preparados para lo que viene ahora. No hay vuelta atrás. Y fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta. La llave no era solo un símbolo. Fue el punto de partida de algo mucho más grande y aterrador. Algo que cambiaría el destino de todos. ¿Pero qué? ¿Qué pasaría cuando el Papa lo usara? ¿Cuál fue tu verdadero propósito? Entonces el Papa, con mirada desolada, levantó la llave y la posicionó hacia el cielo, como si estuviera a punto de abrir algo. Pero antes de que sucediera algo, susurró: el futuro ahora está en tus manos, es tu decisión. Y fue en ese momento que la plaza, el Vaticano y el mundo entero sintieron la magnitud de la decisión, porque nadie sabía con seguridad qué llave abriría, qué vendría después, y qué significó esto para el futuro de la humanidad. La luz que emanaba de la llave aumentó en intensidad, pero el Papa, con su expresión seria, desapareció. La plaza estaba vacía, pero el misterio no se disipó. La pregunta que quedaba era: ¿quién tomaría la decisión? ¿Qué pasaría con la humanidad? El sonido de la multitud desapareció lentamente, como si fuera una ola que se disipó hasta perderse por completo. El Vaticano, ahora en absoluto silencio, parecía lejos de cualquier noción de normalidad. La plaza de San Pedro, antaño llena de creyentes y curiosos, ahora estaba vacía. Pero no hubo alivio en ese vacío. La tensión pareció crecer aún más, como una presencia invisible flotando sobre todos. La llave dorada, que una vez brilló con una intensidad sobrenatural, había desaparecido. El Papa también se había ido. No había señales de su figura, ya no había luz en el cielo. Lo que quedó fue un eco lejano, como si algo todavía resonara en el aire, un latido, una presión creciente. Pero nadie sabía lo que esto significaba y la sensación de inquietud flotaba en el aire, como si algo todavía estuviera desarrollándose, algo que nadie estaba preparado para entender. También se había ido el cardenal encapuchado, que había pronunciado las últimas palabras antes de la desaparición del Papa. Su figura ahora estaba descolorida, como si nunca hubiera existido. Pero las palabras que dijo: no estás preparado para lo que viene ahora. No hay vuelta atrás. Quedaron grabados en la mente de todos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué sabía él que otros no sabían? Aún faltaba la clave, pero sus implicaciones estaban lejos de borrarse. Todo el mundo sabía que había sucedido algo monumental y que el futuro estaba en juego. ¿Qué pasará ahora? ¿Quién tomará el control de esta situación? ¿Qué representaba la llave? Y más importante aún, ¿quién podría decidir el destino de la humanidad? Reinaba el silencio, pero el misterio seguía ampliándose. Era como si un capítulo crucial hubiera terminado, pero la historia no había terminado. Las respuestas todavía estaban ahí,
fuera de su alcance, pero la clave de todo estaba en algún lugar, esperando que se revelara el momento adecuado. Y la pregunta más grande de todas todavía resonaba en los corazones de todos, los que habían presenciado lo sucedido ese día. ¿Estamos preparados para lo que viene después? Algo había cambiado, algo profundo, algo irreversible. Cierre. El Vaticano, el Papa e incluso los acontecimientos que presenciamos parecían haberse convertido en una especie de metáfora de la vida. De vez en cuando nos enfrentamos a elecciones monumentales, a momentos que cambian el curso de nuestra existencia. La llave, que desapareció sin dejar rastro, simbolizaba más que un simple objeto. Representaba las decisiones que tomamos, las puertas que elegimos abrir o dejar cerradas y el peso de nuestras elecciones en el panorama general del universo. Ahora, más que nunca, la humanidad está al borde de una nueva fase. El Papa ha desaparecido, pero su último mensaje resuena en nuestros corazones. La decisión es nuestra. ¿Qué elegiremos? En un mundo lleno de incertidumbre, las respuestas no se encuentran solo en los libros sagrados o en las profecías antiguas. Están dentro de nosotros, esperando ser descubiertos. Y quizás este sea el mayor misterio de todos. La clave no estaba en un objeto físico, sino en nuestra capacidad de elegir qué hacer con lo que sabemos. A medida que la historia continúa desarrollándose, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para afrontar lo que viene? El futuro, como siempre, estará determinado por las decisiones de quienes tengan el coraje de marcar la diferencia. Y así, el ciclo continúa. Pero, ¿qué viene después? Solo el tiempo lo dirá.